Hola, buen día. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de una pequeña introducción acerca de la temperatura y el calor, ¿verdad? Y va a ser pues importante como objetivo principal pues saber distinguir, si se puede decir así, estas dos definiciones y ver pues cuáles son las características de cada una de ellas, ¿verdad? Las características de la temperatura y la utilidad que le vamos a dar al calor. Entonces, eh, una buena forma de poder comenzar a estudiar el tema de la temperatura y pues de la física térmica es definiendo la temperatura y el calor, ¿verdad? Entonces, podemos decir de que la temperatura es una medida o una indicación de qué tan caliente o frío se puede encontrar un objeto. Y pues podemos dar muchos ejemplos de la vida cotidiana, ¿no? Podemos hablar de una estufa caliente, podemos hablar de una plancha y decimos de que estos dos materiales, estos dos objetos tienen una temperatura alta y pues podemos hablar de hielo para los refrescos, podemos hablar de productos congelados y decimos de que estos tienen una temperatura baja, ¿verdad? Incluso en la Antártida, ¿no? Si comparamos el clima tropical, temperatura alta, en la Antártida, temperaturas bajas. Y pues, si bien es cierto, si un objeto pues tiene una temperatura más alta que el otro, decimos pues que está más caliente o que el otro objeto está más frío, ¿no? Entonces, cuando hablamos de caliente y frío, pues vamos a hablar de que son términos relativos, es como decir una medida alta y una medida baja, pero en términos así prácticos, nosotros la temperatura la percibimos por el contacto, ¿no? Por el tacto. Y este sentido, si se puede decir así, de la temperatura no es en muchos casos muy confiable y pues necesitamos, si se puede decir así, ahondar un poquito más en el tema de cómo poder medir esa temperatura, no solo tocándolo, ¿no? Ok, entonces eso es lo que podemos hablar de la temperatura, ¿no? Como una medida, como una indicación. En cambio, si hablamos del calor, estamos hablando, bueno, el calor está relacionado, ¿no? Con la temperatura, ¿no? Y este calor lo que va a describir es un proceso de transferencia de energía de un objeto a otro. O sea que podemos decir de que el calor es la energía transferida de un objeto a otro, debido a una diferencia de temperatura, lógicamente, ¿no? Entonces, principalmente esas son las diferencias, ¿no? La temperatura es una medida, una indicación de si un objeto está caliente o frío, y el calor es una energía, es una medida de energía que como puede liberar un objeto calor, también puede absorber. Entonces ahí vamos a hablar más a detalle de cómo podríamos en este caso medirlo, ¿verdad? Ok, entonces teniendo claro cómo es la temperatura y el calor, pues entonces aquí entramos a hablar de este tema de la temperatura y cómo podemos medirla, ¿no? Porque ya quedamos claro de que podemos tocar un objeto y decir si está caliente o frío, pero no podemos decir con precisión qué temperatura tiene. Entonces, para eso nosotros necesitamos de instrumentos como el termómetro, ¿no? El termómetro, creo que todos lo sabemos, termómetro es un instrumento que sirve para medir la temperatura. Entonces, la pregunta es, ¿cuál será el principio físico por el cual un termómetro es capaz de medir una temperatura, ¿no? Entonces, um, este tema de los termómetros y cómo se construyen, pues están sustentados en las propiedades físicas, si se puede decir así, que tienen algunos materiales que pues tienen la capacidad de cambiar lo suficiente con la temperatura como para poder predecir o basar a través de ellas un cambio en la temperatura, ¿no? Entonces, la propiedad más evidente y más utilizada es el principio de expansión térmica, que eso es lo que vamos a ver dentro de poco,
Y este tema de la expansión térmica es prácticamente un cambio de las dimensiones a través de un cambio en la temperatura. Entonces, eso es lo que principalmente se registra, ¿no? Entonces, los termómetros más comunes que se han utilizado por mucho tiempo son los termómetros de base de mercurio, ¿no? Y el mercurio, pues, tiene estas propiedades de dilatación térmica que, pues, permite a través de un pequeño filamento que ésta pueda llegar a cierta escala y, pues, poder decir de que a partir de esa dilatación de mercurio, pues la persona o el objeto, o en este caso el fluido, qué sé yo, cualquier cosa que queramos medir, sea capaz de poder darnos una lectura de esa temperatura. Lógicamente ahora hay avances con este tema, podemos ver incluso hasta termómetros infrarrojos, ¿no? Que apuntamos y ya pues detectan la temperatura, ¿no? Entonces, con este tema se ha avanzado mucho, pero en principio eso es lo que fundamenta el termómetro, ¿no? Una medida de la dilatación térmica que puede tener ciertos materiales. Entonces, si hablamos de las escalas de temperatura, pues aquí entramos en este tema que les coloco yo aquí. Y pues estas dos escalas que les acabo de subrayar, la escala Celsius y la escala Fahrenheit, son las dos escalas de temperatura más conocidas, ¿verdad? Y pues en el caso de Estados Unidos, la temperatura con medición a través de Fahrenheit es la más común, ¿verdad? Y la escala de temperatura en Celsius pues se utiliza en casi todo el resto del mundo, ¿verdad? Entonces, aquí ustedes pueden ver en el dibujo que está acá, ustedes pueden ver bueno, dos termómetros, ¿verdad? Y en cada uno de ellos vean que se encuentra en diferente escala, ¿verdad? Hay un termómetro que está en escala Fahrenheit, otro termómetro que está en escala Celsius. Y como se puede observar, ahí ustedes ven de que se ha basado dos temperaturas bien interesantes, basados en el agua, ¿verdad? Y vean que se habla del punto de congelación del agua, que pues creo que todos sabemos que es 0 °C, y el punto de ebullición del agua, que son 100 °C. Y vean que si nosotros nos vamos a la conversión de la escala en Fahrenheit, vean que los 0 °C va relacionado con 32 grados Fahrenheit y los 100 grados Celsius va relacionado con 212 grados Fahrenheit. Entonces, si se puede ver ahí, hay un rango de cambio de temperatura de 100 unidades, si se puede decir así, en la escala Celsius, y un cambio de temperaturas de escala de temperaturas de Fahrenheit en 180, ¿verdad? Entonces, ahí se hace una pequeña relación de 180 sobre 100, y esta relación de 180 sobre 100, si mal no me equivoco, es 1.8, y esta fracción 1.8, pues si lo convertimos en fracción, son 9 quintos, ¿verdad? Entonces, por esa razón, vean que la conversión de Fahrenheit a grados Celsius va basado en el 0 °C, que son 32 grados Fahrenheit, más la fracción 9 quintos de lo que podamos nosotros tener registrado en escala en Celsius. Entonces vean que nuestra conversión que vamos a tener para pasar de Celsius a Fahrenheit va a ser esta ecuación que ustedes, que les voy a encerrar aquí, ¿verdad? Esta ecuación va a ser la ecuación que vamos a utilizar para eh, convertir los, eh, convertir los grados Celsius en grados Fahrenheit, ¿verdad? Entonces, bueno, luego de eso nosotros podemos hacer un proceso de despeje, ¿verdad? Y podemos decir de que, bueno, si intento despejar de esta ecuación para los grados Celsius, paso el 32 a restar, entonces me quedaría aquí TF menos 32 igual a 9 quintos de grados Celsius. Y vean que si yo paso esta fracción aquí a dividir, entonces me quedaría TF menos 32 dividido entre 9 quintos igual a TC. Y en otras palabras, estos 9 quintos yo los puedo expresar como 5 novenos, ¿verdad? 5 novenos de TF menos 32. Entonces vean que aquí también aparece la conversión de los grados Fahrenheit, perdón, de los grados Celsius a grados Fahrenheit. Eh, Perdón, aquí abajo, ¿no? Ven que aquí está esa conversión que les acabo de, ese despeje, perdón, que les acabo de hacer. Eh,
en esta sección, ¿verdad? Entonces, vean que con estas conversiones nosotros vamos a poder convertir sin ningún problema de grados Celsius a grados Fahrenheit, ¿verdad? Dato interesante, vean que bajo esta temperatura que se encuentra aquí, nosotros podemos tener la misma medición. Vean que menos 40 grados Fahrenheit es igual a menos 40 grados Celsius. Y eso pues lo pueden ustedes verificar, ¿verdad? Pueden tomar esta ecuación que está aquí, de los TF igual a 9 quintos de TC más 32, y decir de que pues quiero que mi temperatura en grados Fahrenheit sea igual a mi temperatura en grados Celsius. Y puedes decir entonces acá, en vez de poner TF, ponen TC, 9 quintos de TC más 32. Y si despejan, les quedaría aquí TC menos 9 quintos de TC igual a 32. Y si ustedes hacen la operación de 1 menos 9 quintos, 1 menos 9 quintos les queda menos 4 quintos de TC igual a 32. Hacen el arreglo y TC sería entonces 5 cuartos negativo de 32. Y si ustedes hacen la operación de 5 cuartos por los 32, les va a quedar los menos 40, ¿verdad? Entonces, a los menos 40 grados Celsius es que la temperatura Fahrenheit es igual a la temperatura en grados Celsius, ¿verdad? Esa es una peculiaridad que ocurre con este cambio de escala, ¿verdad? Entonces, estas dos escalas no son muy utilizadas para estudios científicos, o sea, para cálculos de la física, y la escala que normalmente se utiliza para mediciones científicas, si se puede decir así, es la escala Celsius, perdón, la escala Kelvin. Entonces la escala Kelvin, vean que está basado en, en, en una medida bien interesante que ocurre en la naturaleza, y pues que es la temperatura más fría que se puede registrar, que es la temperatura del cero absoluto, ¿verdad? Entonces aquí lo podemos ver, la temperatura del cero absoluto. Vean que la temperatura del cero absoluto va a ser siempre 0 Kelvin, 0 grados Kelvin. Y pues, ¿qué podemos hablar de esto, no? El cero absoluto dice que es la temperatura más baja posible, y pues a esta temperatura el nivel de la energía interna, ojo con eso, con la energía interna que podría tener el sistema, sería el más bajo posible, ¿no? Entonces, con este tema es bien interesante porque en la actualidad no se ha logrado conseguir esa temperatura tan fría, ¿verdad? Ni incluso, bueno, la Universidad del MIT allá por el año 2015 trató de hacer algún experimento para lograr conseguir este modelo, ¿verdad? Pero pues no se ha conseguido al valor del cero Kelvin, ¿verdad? Entonces, bien interesante, ¿no? Porque a partir de esa medida es que se define la escala Kelvin. Y pues vean que para convertir los Celsius a Kelvin, pues se realizará una operación bastante sencilla. Y aquí vean que simplemente vamos a tener que cambiar y colocar aquí la medida que tengamos de los grados Celsius, y inmediatamente vamos a tener la medida de los grados Kelvin, ¿verdad? Entonces, vean qué interesante, porque si yo les mencionara que pasáramos una medida de Kelvin, por ejemplo, a Fahrenheit, no existe una conversión directa, ¿no? Para convertir Kelvin a Fahrenheit. Se tendría que hacer el proceso de convertir Kelvin a Celsius y después los Celsius a Fahrenheit, o viceversa, ¿no? Si quisiéramos de Fahrenheit a Kelvin, pues igual tendremos que ir primero convertir los Fahrenheit a Celsius y después los Celsius a Kelvin, ¿verdad? Ok, entonces no se olviden, este dato es bien interesante: el cero absoluto es la temperatura más fría que se puede conseguir en la naturaleza, son 0 grados Kelvin. Y pues si aprovechamos esta ecuación de acá y colocamos que TK es 0 Kelvin, entonces vamos a poner que 0 es la temperatura Celsius más 273.15 grados Celsius, y entonces la temperatura TC pasa a este lado a restar, quedaría menos 273.15 grados Fahrenheit. Entonces,
Esta sería perdón, de grados Celsius, ¿verdad? Esta sería la medición de la temperatura del cero absoluto en grados Celsius. Y si quisiéramos la conversión a grados Fahrenheit, pues podemos utilizar, ¿no?, la conversión que ya contamos de, de Celsius a Fahrenheit, que sería en este caso esta ecuación que tenemos aquí. Entonces lo vamos a utilizar, vamos a colocar aquí PF es igual a 9 quintos de TC más 32, ¿verdad? Y entonces sustituimos y quedaría TF igual a 9 quintos de menos 273.15 más 32 y tendríamos una temperatura en Fahrenheit, vamos a ver, queda 9 quintos por 200 negativo, 273.15 más 38 y esto nos queda una temperatura en Fahrenheit de menos 453.67 grados Fahrenheit. Entonces, mucho ojo con esto. Estas serían las tres posibles medidas del cero absoluto: 0 Kelvin, si en este caso le diera la medida en Kelvin, menos 273.15 en grados Celsius o menos 453.67 grados Fahrenheit si dieran la medida en grados Fahrenheit, ¿verdad? Ok, entonces, siempre tocando este tema de la temperatura, vamos a hablar un poco sobre la ley de los gases ideales. Y pues en la naturaleza existen ciertos gases que tienen comportamientos bastante estables y estos gases que son considerados como un comportamiento perfecto, y se le habla perfecto porque um, son gases que de una manera u otra um, sufren cambios de temperatura y cambios de presión y cambios de volumen y éstas logran acoplarse bajo un modelo de una ecuación que pueda sustentarla, ¿no?, y que pueda dar resultados coherentes. Entonces, estos gases son pocos, ¿verdad? Y por esa razón es la importancia, ¿no? Y la interés del estudio de estos gases, ¿verdad? Entonces, cuando se habla de la ley de los gases ideales, pues prácticamente se va a hablar de una ecuación de estado. Mucho ojo con eso. La ecuación de estado es una especie de modelo que se utiliza para poder predecir el comportamiento de ciertas cantidades o parámetros físicos como la presión, volumen y temperatura a partir de cambios en ellos, ¿no? Entonces, aquí la misión va a ser poder encontrar esa ecuación, ¿verdad? Pero no vamos a ahondar en la demostración de qué es lo que sustenta esto, pero sí quiero que quede claro, ¿no?, de que cuando se hizo o cuando se realizaron estos estudios por varios científicos que estuvieron enfocados en, en esta ecuación o desarrollar esta ecuación, ¿verdad? Como Boyle y Charles y Gay-Lussac. Entonces, ellos prácticamente hicieron o colocaron ciertos parámetros físicos como constantes y vieron el comportamiento de los demás parámetros cuando éste se mantenía constante. Entonces, a partir de eso, se logró encontrar esta ecuación que ustedes ven aquí, en donde relaciona prácticamente lo que ocurre en un proceso termodinámico, si se puede decir así, en el cual, pues, si yo cambio la presión, volumen, la temperatura, ¿qué ocurre eh, cuando se llega a otro estado, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo igualarlo? Entonces, la cuestión es de que se definió de que la presión, volumen y temperatura y también otro dato que aparecía ahí en relación a la masa del gas, que es N, ya vamos a hablar qué es N, se mantenía constante, ¿verdad? Entonces, en términos generales, esto fue lo que demostraron estos científicos, ¿no?, que les acabo de mencionar, de que la relación de multiplicar P por B entre T por N es igual a una constante. Lógicamente, cuando hablo de P, estoy hablando de presión. Cuando hablo de B, estoy hablando de volumen.
Cuando hablo de T, estoy hablando de temperatura. Y cuando hablo de N, pues estoy hablando de moles. Pero los moles es una medida que se le puede dar a la masa que tiene cierto gas, ¿verdad? Y viene bastante relacionado con todo este tema, ¿no? De la masa molar, de la masa del gas, también relacionado con el número de moléculas, el número de Avogadro y todas estas ecuaciones, ¿verdad? Que vienen involucradas con este tema, ¿verdad? Entonces, a partir de esta expresión se dijo, ok, si la relación P de entre T y N va a ser igual a una constante, entonces yo puedo tener, y aquí pues imagínense que ustedes tuvieran un gas bajo un estado 1, o sea, bajo una presión 1, un volumen 1 y una temperatura T1, y ustedes realizan un proceso, ¿verdad? O sea, le aumentan la temperatura, le aumentan la presión o qué sé yo, hacen algún cambio al interno del gas y ustedes tienen ahora un nuevo gas, o no un nuevo gas, sino un gas con diferentes condiciones, y a ese le llaman un estado 2. Y este pues tendría una relación de presión 2, volumen 2 y T2. Pues se dice que si este gas que está aquí adentro es ideal, entonces la relación P1-B1 entre T1 por N1 es igual a la presión 2, B2 entre T2 por N2. Lógicamente, si estamos nosotros analizando un gas y estamos realizando este proceso que les acabo de mencionar, pues se va a asumir de que la cantidad de gas se mantiene constante, o sea que en este caso N1 sería igual a N2, o sea que no hay fuga de gas ni hay ingreso de una nueva cantidad de gas a menos que el problema lo aclare. Y entonces, si esto es constante, entonces yo puedo cancelar esta expresión y vean que me queda una ecuación que dice P1, B1 entre T1 igual a P2, B2 entre T2, que es lo que ustedes tienen en este extremo de aquí. Entonces, cuando ustedes vean P1, B1, T1 o P2, B2 y T2, pues lo que les están dando son medidas de presión, volumen y temperatura en un estado y luego cómo queda esta presión, este volumen, esta temperatura en otro estado. Pero estamos hablando siempre del mismo gas, estamos hablando del mismo recipiente y estamos hablando de un mismo estudio en particular, ¿verdad? No estamos hablando de dos problemas aislados, estamos hablando siempre de una misma cosa. Entonces, principalmente eso, pero ahora la pregunta es, ¿cómo se le dio nombre a este término constante, ¿no? Este término que pues se mantenía igual, no importando el gas ideal que se utilizara. Entonces, a este término constante se le nombró la unidad R, ¿sí? Entonces R se le conoce como la constante universal de los gases. Constante universal de los gases. Entonces, esta constante universal de los gases, vean que aquí está el valor, es un valor constante, como el nombre lo dice, no es una constante, pues no cambia. Tiene un valor de 8.31 Joule sobre mol por Kelvin. En muchas otras fuentes de libros de texto pueden hallar otras expresiones para R, que va a estar en otras unidades que también son muy comunes de utilizar, que son cuando se habla de la presión cuando está en unidades de atmósferas, cuando el volumen se utiliza en litros, ¿verdad? Entonces hay otra unidad que, si mal no me equivoco, es 0.082 atmósfera litro sobre mol Kelvin, ¿sí? Esa es otra unidad que pueden encontrar para R, pero en este caso, como nosotros el curso lo estamos desarrollando bajo el modelo del Sistema Internacional de Medidas, entonces nosotros normalmente vamos a estar utilizando únicamente el valor de 8.31 Joule sobre mol Kelvin. Entonces, la pregunta es, ¿por qué es unidad, verdad? ¿Por qué R tiene que tener unidades de Joule mol Kelvin? Entonces, vamos a hablar un poco de eso. Vamos a copiar esa ecuación que tenemos por ahí, ¿verdad? De la ecuación de los gases ideales, PV entre NT igual a R, ¿sí? Y entonces vean que lo que tengo yo por acá es una presión que debe de estar, sabemos, en pascales, estamos hablando del sistema internacional, pascales, un volumen que está en metros cúbicos, ¿verdad? Esa es la unidad del sistema internacional de medidas, una N que está en mol, ¿sí? Y una T, y mucho ojo con eso, la T para el sistema internacional de medidas siempre son Kelvin.
Entonces, mucho ojo con eso. Cuando hablemos de temperatura, sabemos que hay escala Celsius, hay escala Fahrenheit y hay escala Kelvin. Pero en el caso de desarrollo de problemas, nosotros siempre vamos a utilizar la escala de temperatura en Kelvin. Siempre. Entonces, si tenemos la unidad de escala de temperatura en Kelvin como nuestra unidad oficial de temperaturas para resolución de problemas, entonces ahora resolvamos y digamos que es la presión. Recuerden, la presión es pascales, pero sabemos que la presión cuando se expresa en pascales son newton sobre metro cuadrado, ¿sí? Entonces lo que tengo yo aquí sería newton sobre metro cuadrado multiplicado por metro cúbico y todo esto dividido entre mol Kelvin, ¿sí? Entonces vean, metro cúbico con metro cuadrado se cancelan y solamente me queda metro, me queda una unidad de metro. Y newton por metro, nosotros ya sabemos que newton por metro son joules. Entonces, por esa razón, R tiene unidades de joule sobre mol por Kelvin. Mucho ojo con esto, tenemos que familiarizarnos con esta expresión de R, ¿no? Joule, mol, Kelvin, esa es la unidad de representación de R. Entonces, vean que en términos generales yo puedo hablar de la presión, de la ecuación de los gases ideales. Vean que puedo pasar NT a multiplicar y decir de que P por B es igual a NRT. Y esta es la ecuación de los gases ideales. Esta es la ecuación de los gases ideales, ¿sí? Entonces, esta ecuación nosotros la vamos a utilizar en muchos escenarios en los cuales tengamos algún proceso termodinámico, como el que acabamos de ver en este dibujito, ¿no? Este tanque. Tenemos esta condición de presiones con volumen y temperatura, y luego, después del proceso, que es un proceso termodinámico, surgen estas nuevas presiones, volúmenes y temperaturas. Entonces, la interesante de la ley de los gases ideales, que lo vemos aquí, eh, es de que, pues, sabiendo que lo que tenemos en el estado 1 y teniendo ciertos datos del estado 2, podemos predecir cuánto debería de valer ese resultado o ese dato físico, ¿verdad? A través de un simple despeje. Ok, entonces, hablando ya un poco sobre esta ecuación, que vean que pues es bastante interesante. Yo sé entonces de que PB es igual a NRT, y también sé de que P1V1 entre T1 es igual a P2V2 entre T2. Entonces, como les mencionaba al inicio, teníamos varios científicos que se encargaron de poder expresar esta ecuación, ¿verdad? Ven que esta ecuación se realizó por experimentación, ¿verdad? Por prueba y error, y ver cómo cambiaba o cuál era el comportamiento del gas cuando estas variables cambiaban, ¿no? Cuando cambiábamos B, cuando cambiábamos P o cuando cambiábamos T. Entonces, Boyle, ¿verdad? Boyle se encargó de estudiar estos gases cuando en el caso de la temperatura se mantenía constante. ¿Qué pasaba cuando T se mantenía constante? Si T se mantiene constante, entonces yo puedo decir de que T1 en el estado 1 es igual a T2, o sea, la temperatura en el estado 2. Entonces, si las temperaturas son iguales, vean que yo podría sin ningún problema cancelar este término que está aquí, T1 con T2, ¿verdad? Y me quedaría únicamente P1V1 igual a P2V2, ¿sí? Entonces, vamos a hacer eso, y pues cuando se hable de la ley de Boyle, se va a hablar entonces de un proceso a temperatura constante, o sea que la temperatura 1 es igual a la temperatura 2, y por ende P1V1 es igual a P2V2, ¿sí? Entonces, esta ecuación va a ser muy útil porque la vamos a utilizar cuando estemos analizando procesos termodinámicos. También luego sigue la ley de Charles, ¿verdad? La ley de Charles. Él se encargó de evaluar escenarios termodinámicos cuando la P se mantuviera constante, o sea, cuando la presión se mantiene constante. Y nuevamente, ¿no? Si P se mantiene constante, entonces P1 es igual a P2. Entonces aquí este P1 con P2 se cancelaría y únicamente me quedaría la relación B1T1 igual a B2T2, ¿sí? Entonces, la ecuación para este tema sería B1 entre T1 igual a B2 sobre T2. Y por último tenemos a Gay-Lussac, ¿verdad? Y él pues se encargó de, bueno, en conjunto, ¿no? Se encargó de evaluar escenarios donde el volumen fuera constante.
Entonces, si el volumen era constante, pues nuevamente B1 igual a B2. Y si el volumen era constante, entonces B1 se cancelaba con B2 y solamente me sobrevivía P1 T1 y P2 T2. Entonces, la ecuación para el escenario con volumen constante sería P1 entre T1 igual a P2 sobre T2. Estas ecuaciones no las olvidemos, las vamos a utilizar mucho en problemas relacionados con ley de los gases ideales, ¿verdad? Entonces, de la ley de los gases ideales también tenemos que mencionar algo bien interesante y pues voy a borrar algo aquí para poder aprovechar este espacio. Y es el tema que aparecía en estas ecuaciones que les mostraba al inicio, y va relacionado con esto que les decía con respecto al número de moles. Yo les decía que el número de moles iba relacionado bastante con el número de la masa molar, el tema de los números de moléculas y el tema también del número de Avogadro. Entonces, vean que aquí aparece una ecuación alterna de la presión por el volumen igual a NKB por T. ¿Qué es NKB por T? NKB por T viene relacionado con, mucho ojo con esto, a N se le atribuye como el número de moléculas, a KB se le conoce como la constante de Boltzmann, que esa la tenemos aquí, ¿verdad? La constante de Boltzmann, aquí la tenemos, ¿verdad? Es esta que aparece acá, 1.38 por 10 a la menos 23 Joule entre Kelvin. Y por último tenemos T, ¿verdad? Que T es la misma T que aparecía en esta ecuación que ya habíamos desarrollado. Entonces ustedes dirán, ¿y cómo puedo yo generar esa expresión que está ahí? Pues si ustedes parten de la ecuación de los gases ideales y dicen que PV es igual a nRT, yo también puedo calcular el número de moles, a través de una relación que involucra el número de moléculas y el número de Avogadro. O sea que yo a este tema de n, yo puedo decir, y mucho ojo con esta ecuación, es una ecuación en la cual nos dice que si tenemos un gas, el número de moléculas de ese gas va a ser del orden del número de moles multiplicado por el número de Avogadro. Y pues el número de Avogadro lo que nos indica es cuántas moléculas por mol existe en todo gas, ¿verdad? Y esto pues también es una constante, ¿verdad? Na también es una constante. ¿Cuánto vale normalmente Na? Na, que es el número de Avogadro, normalmente vale 6.022 por 10 a la 23, mucho ojo con eso, son bastantes, moléculas por mol, ¿sí? Entonces, mucho ojo con esta expresión, ¿verdad? Porque entonces, vean que yo puedo decir de que n, despejando para el número de moles, sería la relación del número de moléculas entre el número de Avogadro. Y si yo tengo esa expresión, yo podría sin ningún problema sustituir, mucho ojo con eso, podría sustituir esta expresión aquí y decir entonces que PV es igual a N sobre Na multiplicado por R por T, ¿sí? Entonces, este señor Boltzmann lo que hizo fue abreviar este término de R con el número de Avogadro y pues definió a la constante K sub B como la relación R sobre Na, ¿verdad? Entonces, si ustedes hacen el cálculo y dividen y ponen acá el 8. ¿Cuánto es que decíamos que valía? R, 8.31, ¿verdad? Entonces, 8.31, y esto lo divido entre el número de Avogadro, que es 6.022 por 10 a la menos 23, y hacemos esa operación, nos queda, vamos a ver, 8.31 entre 6.022 por 10 a la 23, nos queda una relación de 1.379 por 10 a la menos 23, ¿verdad? Entonces vean las unidades, recuerden que aquí esta R era Joule, Mol, Kelvin, y el número de Avogadro son moléculas por mol. Entonces las moléculas ustedes las pueden colocar,
pero en muchos escenarios las moléculas se toman algunas veces como también se toman los radianes, que cuando nos conviene se incluyen dentro de la expresión, pero cuando se quiere dar una expresión simplificada simplemente no se pone. O sea que vean que aquí el mol se cancela con este mol que está aquí y las moléculas pasan a quedar en el denominador. Entonces quedaría algo así como joule sobre molécula, joule sobre molécula Kelvin. Pero como les digo, este término algunas veces se pone o algunas veces no. Entonces por esa razón el libro solo les pone 1.379 por 10 a la menos 23 joule Kelvin, que es lo que ustedes ven aquí, ¿verdad? 1.38, bueno, lo redondean, ¿verdad? No lo dejan 1.379, sino que lo ponen 1.38 por 10 a la menos 23 Joule Kelvin, ¿sí? Entonces vean, son dos ecuaciones alternas y ustedes dirán, ¿esta ecuación para qué me va a servir? En muchos problemas que se hablan de ley de gases ideales, no necesariamente les van a pedir presión, volumen o temperatura, también les pueden pedir el número de moléculas. Y con esta ecuación que acabamos de demostrar aquí, yo puedo decir sin ningún problema entonces que si esta expresión de acá es K sub B, yo puedo decir de que P por B es N por K sub B por T. Y vean que yo puedo despejar para N. Yo puedo decir de que N entonces es la relación P por B entre K sub B por T. Y simplemente sustituyen la expresión de K sub B, que ya la tienen aquí, ¿verdad? Que es un dato constante también. Y lo incluyen acá y simplemente sustituyen los datos de P por B y entre T y esto les va a dar el número de moléculas inmediatamente. Recuerden siempre, aunque sea esta ecuación que aparece aquí y que tengamos esta también expresión para la ley de los gases ideales, en ambos escenarios P tiene que estar en pascales, B debe estar en metro cúbico y T debe estar en Kelvin, siempre, ¿no? Y N, lógicamente, en mol, y el R, pues utilizar la expresión que está definida, que es 8.31, ¿no? O si van a utilizar la expresión con la constante de Boltzmann, pues asegurarse que van a meter los 1.38 por 10 a la menos 23 Joule entre Kelvin, ¿sí? Ese es un apartado muy interesante que ustedes deben de tener muy presente, ¿verdad? Entonces, no se olviden de esas ecuaciones que les acabo de mencionar hace poco, ¿verdad? Bien, entonces pasamos ahora al tema de dilatación térmica y pues con este tema de dilatación térmica son ecuaciones que surgen de una relación de incrementos, si se puede decir así, o disminuciones en el comportamiento de los materiales cuando estos se someten a cambios de temperatura. Y esto lo sufren todos los materiales, ¿verdad? Hay algunos que se dilatan más que otros y pues lógicamente eso tiene que ver mucho con la capacidad de pues su estructura, ¿no? Su estructura molecular para poder dilatarse o contraerse con mayor facilidad. Entonces, lógicamente, cuando se habla de dilatación térmica, pues se va a hablar de una dilatación lineal o una dilatación superficial o una dilatación volumétrica. Y con este tema, pues vean que la relación de los cambios de longitud con respecto a la longitud inicial, los cambios de área con respecto al área inicial, los cambios de volumen con respecto al volumen inicial, van a depender siempre del factor alfa delta T. ¿Y qué será alfa? Pues alfa es el coeficiente de expansión térmico, ¿verdad? Y ese coeficiente de expansión térmico son propios de ciertos metales, ¿verdad? Y pues hay metales que van a tener coeficientes más, o sea, más dispuestos a dilatarse que otros, ¿verdad? Entonces, esa dilatación vean que surge de manera lineal, o sea que así como se dilata linealmente una varilla, ¿verdad? En su longitud, también se va a dilatar linealmente una placa, ¿no? ¿Y por qué? Y ustedes dirán, bueno, lineal con algo superficial, pues son escalas de medida diferentes, ¿no? O sea, aquí tendríamos una dilatación en este eje y otra dilatación en este eje, y ambos son lineales, ¿sí? Y lo mismo ocurriría en el volumen, ¿no? En el volumen también está ocurriendo una dilatación lineal en este eje, otra dilatación lineal en este eje y otra dilatación lineal en este eje. En cada una de sus caras está ocurriendo una misma dilatación lineal. Entonces, por esa razón, vean que cuando se habla de una relación superficial, simplemente al alfa se le incluye un 2 y a la dilatación volumétrica se le incluye un 3, porque cada uno de esos valores relaciona pues las dimensiones, si se puede decir así, en el cual el material se está dilatando, ¿verdad? Entonces, mucho ojo con eso. Vean que el alfa va a ser el mismo alfa si es una varilla de cobre, o si es una placa de cobre, o es una esfera de cobre,
pero lo único que van a tener mucho cuidado es que si estamos en una dilatación superficial, van a ponerle 2 veces alfa, y si es una dilatación superficial, volumétrica, le van a poner 3 veces alfa, ¿verdad? Entonces, es simplemente esa expresión, ¿verdad? Ven que aquí aparece este término beta, no se preocupen, es una expresión para simplificarlo, pero estamos hablando del mismo 3 alfa, ¿sí? Entonces, mucho ojo con eso, pues porque vamos a utilizar estas ecuaciones que ven aquí, que están acá, ¿verdad? Eh, y con eso pues vamos a poder predecir si el material se dilata o se contrae, pues de acuerdo a cómo fluctúe la temperatura, ¿verdad? Muchas gracias.